para las generaciones futuras. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Entramos en nuestra fase de cierre y hemos, como en los festivales más importantes, hemos reservado ese placer honorífico a Mía Perdomo, una gran amiga que además está liderando una empresa increíble que admiramos muchísimo, que es Aequales. Mía, además, lleva un tiempo interesante en nuestra comunidad liderando estos temas y estas conversaciones. Tengo que aceptar que cuando le propuse el tema a Mía me miró como ella me mira cuando le propongo cosas complicadas, pues cosas complicadas no, cosas como que, what the fuck, pero realmente es que con el advenimiento de lo que está pasando en Estados Unidos, con el tema de DI, con las conversaciones que ha habido alrededor de la cooperación internacional, em, como que con más convicción abrazamos la conversación sobre la diversidad y la inclusión en nuestras organizaciones. Además, porque el ranking PAR se ha convertido para la Andy en un ejemplo de, de muchas cosas, de lo que significa empezar a medirnos para mejorar y para entender el impacto y la relevancia de la diferencia en nuestras organizaciones. Y uno cree que cuando habla de diferencia y de diversidad, está hablando de empresas grandes y de Avianca y del Éxito y del Grupo Ardiera Lule, de Ecopetrol, que obviamente tienen que liderar esta conversación. No excluye a nuestras organizaciones ni excluye a nuestro tipo de empresas. Nosotros como startups, como scale-ups, como corporativos Andy del futuro, empresas que están en crecimiento, expansión, ¿cómo debemos entender eso de la diversidad y la inclusión? ¿Cómo es el tema de ese ranking par y eso cómo nos mide y cómo mide? Y al final del día, mía, si es solo un discurso woke o woke y sin nada por debajo, o si realmente esto, como dicen, empuja la productividad de las organizaciones, empuja a que la gente sea más innovadora, empuja a que las empresas estén más adaptables al cambio. A casi nadie le hago introducciones así porque pues además que Mía es una de las personas que más admiro dentro de esta comunidad, porque lidera un esfuerzo titánico dentro de su sector. Es una persona que tiene una visión de futuro súper bacana. O sea, Mía es una persona muy solidaria, empática y que además entiende como nadie lo que hacemos acá. Entonces, dicho lo anterior, me gustaría presentarles a Mía Perdomo, CEO. Si todavía te consideras CEO, pues a veces me dices que sí, a veces me dices que no, pero yo siempre te considero líder importantísima de Adecual, es una empresa Andy del futuro, que estamos muy orgullosos siempre de molestar con estas cosas. Mía, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Andrés, y a todo el equipo de la Andy del futuro. Gracias, me siento muy honrada por esta introducción que acabas de hacer. Y es verdad que siempre tenemos como estas conversaciones y yo te hago caras y tú terminas convenciéndome de hacer cosas. Entonces, voy a empezar por contarles un poco de por qué estoy acá y qué está pasando y prometo ser lo menos aburrida al respecto. Yo suelo hablar muy rápido, muy fuerte, muy directo, entonces por favor en cualquier momento me interrumpen y me dicen, hey, un momento, no estamos entendiendo esta dinámica. Estamos acá para venderlo todo. E interesantemente, lo que vende Adecuales es equidad de género. Y sí, somos una empresa con ánimo de lucro, como todas ustedes, que vende equidad de género, que claro, no es como el producto más normal en términos de lo que uno piensa cuando piensa en un emprendimiento y menos cuando uno piensa en lo que hacen las empresas de la ADF, que además las más reconocidas son aquellas que trabajan en tecnología, que por supuesto lo hacen muy bien. Básicamente lo que queremos en Adecuales es construir un mundo laboral libre a través de la equidad de género y la diversidad. ¿Por qué? Porque queremos que las personas puedan ser ellas mismas y nos interesa que las personas tengan la mayor libertad posible. Sabemos que esto es abstracto, pero por lo menos entendemos que la equidad de género es una variable importante para que las personas puedan sentir libertad dentro del ámbito laboral. ¿Qué es Adecuales? Es una empresa de consultoría, es una empresa de medición, es una empresa de benchmarking que le permite a las organizaciones entender cómo están en equidad de género y diversidad y avanzar. ¿Cómo hacemos esto? Tres cosas básicas. El ranking PAR, que es la medición de las condiciones de equidad de género más grande de Latinoamérica, que de eso voy a hablar a profundidad al final de esta presentación. Luego hacemos consultoría de todo tipo, procesos, políticas, diagnósticos, talleres, formación. Tenemos también una comunidad de empresas que propenden por la equidad de género que paga un fee anual
Y ese es como una línea de negocio muy interesante, sobre todo para las empresas que trabajamos en consultoría, ya que tenemos unas empresas fijas que están todos los años con nosotras. Y tenemos, lo último que sacamos el año pasado es la certificación Adecuales. Ya con 11 años de recorrido dijimos, bueno, ya tenemos suficiente peso para poder decirle a las empresas, yo te certifico en equidad de género, yo doy fe de que tú estás haciendo las cosas bien porque mi marca ya vale lo suficiente para poner al lado de la tuya. Y ese es el proceso en el que estamos ahora. Por supuesto, muy retador, pero muy interesante. Quiero empezar rápidamente contándoles un poco como de qué se trata este tema. Hoy vamos a hablar acerca de la equidad de género y la diversidad. Obvio, yo no vengo a darles una cátedra de equidad de género y diversidad, para eso tendrían que contratarme, sino vengo a explicarles por qué existe este problema, como de qué, por qué estamos hablando de esto, de qué estás hablando. Ya deberíamos pasar al siguiente tema, Mía, gracias. Entonces, esta rueda del privilegio amo y la hago en todas mis conferencias, la explico, porque nos explica un poco por qué estamos en esta situación. Entonces, es lo que ustedes ven. Básicamente, las personas que se acercan al centro de la rueda son las personas que tienen más acceso al poder y que tienen acceso a los recursos y a la toma de decisiones. A medida que uno se va identificando con características que se alejan del centro, uno pierde poder, deja de estar cerca del poder. Y eso hace que uno pierda oportunidades y que uno pierda la posibilidad de ser visible para la sociedad y para aquellos que están en el poder. Entonces, ¿quiénes son las personas que están en el círculo interior que tienen privilegios que por más de que no los hayan escogido, porque aquí no se trata de culpabilizar a nadie, son personas que tienen mayores posibilidades de llegar al poder? Los hombres blancos, heterosexuales, que además no tienen una discapacidad, tienen ciertos recursos, son emocionalmente más o menos estables. Bueno, eso es debatible, es para otra conversación. Y la medida que nos vamos alejando son las personas que pierden estas características y tienen otras características. Las mujeres, pero luego le agregamos otras complejidades. Si son mujeres, además, que no tienen el mismo color de piel, o si son hombres afro, o si son personas con una discapacidad, o si ven acá, hombre gay que está en el segundo, no está en el tercero, porque ser hombre gay es totalmente diferente a ser una persona transgénero, a ser una persona bisexual, a ser una persona que es no binaria. Esas personas están más alejadas del privilegio. Pero también vemos otras características, como la neurodiversidad. Las personas que no tienen ninguna neurodiversidad están más cerca al poder. A medida que vamos teniendo más neurodiversidades, nos vamos hacia las márgenes. ¿Qué es la neurodiversidad? Todo lo que nos aleja en teoría de la norma, que en verdad somos mucho más de los que estaríamos en la norma, pero todas las personas que tienen, por ejemplo, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, o están en el espectro del autismo, o tienen algún trastorno emocional o psicológico que hace que no puedan funcionar en su 100% todo el tiempo, que en realidad, de nuevo, somos muchas personas con esas características. Fíjense entonces ahora en el círculo más externo. ¿Cuáles son las personas que no tienen acceso al poder? Las personas que no tienen una nacionalidad dentro del país en el que viven. Las personas migrantes, las personas que son migrantes ilegales, las personas que están en proceso de entender cuál es su estatus migratorio, las personas negras, las personas que no tienen educación, sobre todo educación primaria, las personas que tienen discapacidad significativa, las personas LGBTIQ, las personas neurodivergentes, vulnerables, obesas, pobres, las personas que no hablan inglés, las personas que no tienen un hogar propio, las personas trans no binarias. Entonces, ¿por qué estamos hablando de la rueda del privilegio? Quiero que el concepto de privilegio nos quede claro para poder entender por qué necesitamos la diversidad, la equidad y la inclusión. El privilegio es algo con lo que las personas nacen, que no escogen y que luego afecta su capacidad de llegar a una posición de liderazgo o a una posición de poder. Y aquí viene mi parte también más favorita y controversial de esta conversación. El privilegio viene con nuestro género, con nuestro color de piel, con nuestro nivel socioeconómico y con la orientación sexual. Ya dijimos como el estereotipo del privilegio es hombre blanco heterosexual con algunos recursos.
No quiere decir que ellos todos la tengan fácil, ni mucho menos, y también las mujeres blancas heterosexuales están más cercanas a ese privilegio, pero el éxito depende en gran medida, gran medida, primero de nuestro privilegio, de en qué lugar nos ubicamos en esta rueda, entre más al centro, más exitosos. Segundo, de los círculos sociales en los que nos desempeñamos, a qué colegio fuimos, en qué ciudad, en qué universidad, con qué personas nos relacionamos, quiénes son los amigos de nuestros papás, qué libros nos dieron a leer cuando éramos niños, qué actividades extracurriculares teníamos. Y en tercer lugar, último lugar, tus habilidades. Entonces, esto es bien controversial porque todos y todas nosotros sabemos que estamos acá porque somos unos duros y trabajamos mucho y eso es verdad. Eso no deja de ser verdad. Pero, mucho de lo que nos ha pasado se debe a las primeras dos razones. Nos guste o no nos guste. Mucho de lo que nos ha pasado no tiene nada que ver con nuestras habilidades. ¿Por qué? ¿Y cómo sé que esto es verdad? Porque hay muchas personas que están en el segundo o tercer aro de la rueda del privilegio que tienen mejores capacidades que nosotros y nosotras y no están en posiciones de poder. ¿Cómo explican eso? Es una cuestión de privilegio, es una cuestión de acceso a oportunidades. Esa es la base de la diversidad, la equidad y la inclusión, que cuando lo entendemos de esta manera seguramente es más claro. ¿Cómo se explica esto a nivel macro conceptualmente? Y les traje un dibujo de niños. No se preocupen que esto se los traigo a todos los CEOs, los comités directivos, les traigo este dibujo de niños. ¿Cuál es la diferencia entre la desigualdad, la equidad y la justicia? ¿Y dónde se para de cuáles? La igualdad es una utopía. La igualdad es a todo el mundo le doy lo mismo. Es que aquí hay igualdad. Yo abrí esta vacante y siempre doy este ejemplo y todo el mundo podía aplicar, pero solo aplicaron hombres o solo aplicaron personas que estudiaron en los Andes, en la Javeriana, en el CESA o en el Rosario, o solo aplicaron personas de Bogotá. Ah, pero yo les abrí la puerta. Eso es igualdad. Claro, es darle a todo el mundo lo mismo y esperar un resultado equitativo. La equidad, que es donde se para de cuáles, es, no, momento. Como en la rueda del privilegio, no todos tienen los mismos privilegios y por ende tienen barreras de acceso a las oportunidades y a esa puerta que tú abriste. Entonces, vamos a nivelar esas disparidades históricas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Vamos a entender los obstáculos históricos que tiene cada arista de la diversidad y vamos a propender porque disminuyan para que realmente puedan acceder a las mismas oportunidades y luego sí que compitan en igualdad, en competencias y en capacidades, que es lo correcto en una empresa. Eso sí se llama meritocracia. Lo que está ocurriendo hoy en nuestras empresas no es meritocracia, que es otra cosa que va a ser muy controversial en esta conversación, como todo, porque estamos ciñéndonos por una meritocracia que desconoce las barreras históricas de todas las poblaciones y de los grupos subrepresentados y asume que la gente llega porque es la mejor. Eso no es cierto. Hasta que no creemos condiciones de equidad, va a seguir siendo un mito que tenemos meritocracia. ¿Qué es la justicia? Ya para terminar con esta explicación. Es cuando el sistema se adecua para que las personas realmente tengan las mismas oportunidades. Las empresas somos parte del sistema, no somos todo el sistema. Nuestro rol esencialmente está acá en la equidad. Pero mía, esto ya pasó, tú sabes, las mujeres han avanzado un montón, ya para qué seguimos hablando de este tema, que lora, pues no. Y les traigo datos, porque cuál es lo que hace es recaudar datos. Hemos medido el número de mujeres en posiciones de liderazgo desde hace 11 años. Este año lo estamos volviendo a medir. Y las últimas cifras que tenemos son las que ustedes ven acá. Y ustedes ya se dieron cuenta de la tendencia solo viendo estas cifras. Las cifras no mejoran. Las cifras están estancadas. En Latinoamérica, estos son fuentes del ranking PAR del 2022, medimos 700 empresas en 18 países, nos demuestran que nos estancamos en el número de mujeres en CEOs por debajo del 25% de personas que son CEOs en Latinoamérica son mujeres, y en el número de mujeres en juntas directivas, lo máximo que hemos logrado es 30% de mujeres en las juntas directivas. Perfecto, ¿no? Pues 30% chévere.
No, porque no se alcanzan ahí todavía los efectos de la diversidad beneficiosos para las empresas. Porque, por supuesto, la diversidad y la equidad tienen un caso de negocio que no está inventado, sino que ha sido medido de manera rigurosa. Pero para terminar este punto, lo que les quiero decir es, no confiemos en que porque ahora todas las revistas de negocios de Colombia nos muestran mujeres en todas partes y en todos los foros y en todos los paneles, que obvio deben estar ahí, está súper. No confiemos que por eso estamos llegando a la paridad en las posiciones de poder y de liderazgo, porque eso no es lo que está pasando. Más bien, enfoquémonos en entender cómo están nuestras empresas y cómo vamos a llegar hacia allá entre todos. Hay otra percepción errónea y es que asumimos que todas las personas en nuestra organización se sienten incluidas. Hay cuales hacen encuestas de percepción, pero en este caso nos fuimos a Accenture, que tenía una base mucho más grande, y nos dimos cuenta que los líderes creen que las personas están muchísimo más satisfechas en términos de inclusión, de se respeta mi diversidad, se respeta el hecho de que yo piense diferente o sea diferente o me vea diferente, hay equidad, se generan mecanismos de equidad, hay una percepción errónea frente a que eso ocurre 10 veces mayor. O sea, las personas realmente sienten que hay mucha menos inclusión de lo que nosotros como líderes muchas veces nos damos cuenta y por eso tenemos que entrar a preguntar y hacer las preguntas difíciles y tener conversaciones difíciles con nuestros equipos. Esto es solamente para terminar de conceptualizar lo que nos referimos con, ok, mira, entonces, ¿qué significa el trabajo en equidad de género y diversidad? Lo que usualmente vemos por encima es hacemos una política de diversidad, la empresa celebra, entre comillas, porque claramente no deberíamos estar celebrando el Día Internacional de la Mujer, hacemos una charla, vamos a escuchar a alguien, creemos que la meritocracia existe y tenemos cierta flexibilidad. No es que nada de esto esté mal, no está mal, es necesario hacer todas estas cosas, pero lo que está por debajo, que está impidiendo que estas cosas funcionen, es que de todas maneras las mujeres llegan a sus casas y tienen 8 horas adicionales de trabajo en el hogar, con sus hijos, con los enfermos, con etcétera. Es que hay violencias de género en todas partes, en la casa, en el trabajo, a través de medios digitales. Es que hay estereotipos que nos hacen pensar que las mujeres realmente no son tan buenas liderando equipos o no son tan buenas tomando decisiones difíciles. Hay racismo, hay clasismo y hay discriminación en general. Entonces, wow, mira, pero esto es un problema de sociedad, ¿cómo, qué podemos hacer? Bueno, sí podemos como empresas empezar a entender cómo estas barreras se replican en nuestros procesos y políticas y en nuestra cultura y empezar a hacer algo al respecto. Otra cosa que es muy común, creemos que una medida le sirve a todo el mundo. Eso es una falsa igualdad. Entonces, no, pero en esta empresa hay una medida de flexibilidad y es la misma para todo el mundo porque hay igualdad. Claro, pero es que la igualdad no te lleva a la equidad en ese sentido. Entonces, ¿qué necesitan las personas? ¿Será que las mujeres madres solteras de tu empresa necesitan la misma medida de flexibilidad que todo el mundo? Seguramente no. ¿Eso quiere decir que vamos a discriminar a los demás? No, obviamente no. Tenemos que entender cuáles son las necesidades de los distintos grupos y las cargas de cuidado que tienen. Carga de cuidado, entiéndase, no solo hijos. Papás, hay muchas personas que cuidan a sus papás y que necesitan cierto espacio, medios de transporte. Hay tantas preguntas interesantes que podemos hacer para diseñar medidas de flexibilidad que realmente le atiendan a los problemas que sí tienen nuestros colaboradores. A veces implementamos medidas porque nos parecen súper cool y ni siquiera sabemos si esas son realmente las problemáticas que tienen nuestros colaboradores. Em, y lo último es, nos da mucho miedo hablar de diversidad. Y nos da mucho miedo hablar de diversidad, sobre todo en este momento donde hay un backlash, una resistencia en contra de los temas de diversidad que ha sido propendido por el gobierno de Estados Unidos, eso no es secreto para nadie, y que se ha expandido a lo largo de las empresas, las ONGs y bueno, todo lo que ustedes ya saben, y que nos ha hecho sentir un poquito de miedo sobre hablar de la diversidad. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar este tema? Quiero decir además que hay muchas empresas en Colombia que ya lo hacen y lo hacen muy bien. No todo el mundo está asustado ni está frenado. Eh, Primero, tenemos que saber quién es nuestra población. No, pero es que en esta empresa no hay comunidad LGBTQ. Yo los veo a todos y no. Pues eso no funciona así. Y tampoco vamos a ir a preguntarles uno por uno en público, bueno, ¿y tú cuál es tu orientación sexual? Lo que hacemos es
Hay varias maneras, pero podemos hacer encuestas anónimas para entender qué personas se identifican con la comunidad LGBTIQ. Podemos también crear subgrupos de personas por ejemplo, promueven la equidad de ciertas poblaciones y todas las personas se pueden unir. No tienes que ser de la comunidad LGBTIQ para entrar al grupo Pride o lo que sea. Y si somos empresas chiquitas, no pasa nada. Igual podemos tener se abre la conversación, es dar el espacio para que las personas digan, yo aquí puedo ser, no tengo que esconder mi identidad. Y luego, por supuesto, generar políticas y prácticas que respondan a esto. Por ejemplo, en las cuales promovemos que las mismas medidas de flexibilidad y de subsidios existan para las familias diversas. Entonces, la licencia de maternidad, de paternidad, hay empresas que tienen subsidios o licencias por adopción de hijos, por matrimonio, pues que todo eso aplique para las familias diversas, el seguro de salud, el seguro de vida, lo que se les ocurra. Lo único que tienen que hacer es equipararlos para las familias diversas y que las familias diversas puedan expresarlo libremente. Y como en este país es un derecho casarse entre homosexuales y es un derecho la adopción entre homosexuales, que esto no lo puedo decir para ningún otro país de Latinoamérica así de abiertamente, pues usemos esos derechos y también exijámosles a las aseguradoras y demás que incluyan a estas personas. Ahora sí, bueno, mía, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Sí, hay un problema muy grave, bla, pero pues yo como emprendedor o emprendedora tengo 800 cosas que hacer, ¿por qué me voy a poner a hacer esto? Entonces, porque es más grave de lo que pensamos, uno, y dos, porque nos trae más beneficios de los que sabemos. En primer lugar, como vemos acá en estas distintas cifras que hemos recogido, 7 de cada 10 personas en las empresas sienten que han tenido microagresiones. ¿Qué son las microagresiones? El chiste machista o la crítica homofóbica o racista, que no, pero eso es normal, esto es Colombia, siempre hemos dicho que la gente trabaja como negra, ¿cuál es el problema? Pues tal vez no es ideal estereotipar a las personas de acuerdo a cualquier característica, estereotiparlas o generalizarlas por su género, por su color de piel, por su orientación sexual. Y también hay microagresiones dentro de las evaluaciones de desempeño. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo a las mujeres les llegan muchísimos más retroalimentaciones negativas que a los hombres en sus evaluaciones de desempeño. Esto también está estudiado, hay estadísticas, porque somos mucho más fuertes, hombres y mujeres, a la hora de evaluar a las mujeres. Esas microagresiones después afectan su desempeño en las empresas. Obviamente no van a sacar el mismo puntaje y no van a poder ser exitosas de la misma manera. El 53% de las personas afirma que los esfuerzos de inclusión influyen en el lugar en el que deciden trabajar. Ustedes lo saben, ustedes trabajan con millennials y centennials o lo son, yo soy millennial y claramente las personas piensan en esto a la hora de decidir dónde trabajan hoy en día. Y las empresas más diversas tienen 19% más de ingresos por innovación. ¿Por qué una empresa más diversa es más innovadora? Yo ya lo he escuchado 1000 veces, pero es tan simple como porque si todos somos iguales, pues todos pensamos iguales, tenemos el mismo background y vamos a dar las mismas respuestas. ¿Y cómo respondemos a unos consumidores diversos cuando nosotros no tenemos esa diversidad internamente? Es tan simple como eso, básico en mercadeo. Último, el poder adquisitivo del consumidor multicultural supera los 5 billones de dólares. Es decir, estamos desperdiciando plata. Y acá tengo un argumento incluso más aterrizado a Colombia, en el cual nos dimos cuenta que había todas estas cifras y todas venían de Estados Unidos y de Europa y dijimos, vamos a probarlo acá. Y si no está pasando, igual vamos a decir la verdad y vamos a decir, no, pues en Colombia, en Latinoamérica, no hay un caso de negocio. Entonces nos salíamos con el CESA en Colombia y nos salíamos con Apoyo Consultoría en Perú, a cuales trabajan en toda Latinoamérica, y cogimos las empresas del ranking par. Y el CESA hizo un estudio muy riguroso en donde hizo un análisis para saber si estar en el ranking y tener todas las características de equidad de género y diversidad que requiere el ranking tenía algo que ver con desempeño financiero de manera directa, no como correlación, sino como causalidad, eliminando cualquier otra variable. Y el resultado fue sorprendente porque fue positivo. Y por supuesto, el CESA es un ente externo que no tenía nada que ver con que les fuera bien o no le fuera bien a la diversidad, la equidad y la inclusión. Y nos dimos cuenta que las empresas que cumplían con todos los requisitos del ranking par, por causalidad, tenían un 25% más en el retorno sobre sus activos. Esto debería ser suficiente para que todos nosotros estuviéramos hablando de diversidad, equidad e inclusión, porque lo que nos interesa es tener empresas exitosas, eso lo tengo clarísimo, yo también soy emprendedora. Entonces, ¿por qué no lo estamos haciendo? Porque no lo medimos, porque no sabemos, porque listo. Entonces, vamos hacia allá. Y por último, un dato que es, bueno, es un poco trágico, pero la discriminación en el lugar de trabajo también le cuesta mucha plata a las empresas. Entonces, como, bueno,
si no quieres hacerlo porque te da réditos financieros, que está súper, y porque las mujeres y la diversidad tengan un mejor lugar para trabajar y sean libres, si nada de eso te sirve, pues de todas maneras te puede salir caro. Porque además en este país, afortunadamente, sí hay mucha legislación. Si bien hay mucha impunidad, hay mucha legislación que protege a las distintas poblaciones y pues ya cada vez más las personas saben cuáles son sus derechos. Listo, ok, ya entendimos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde empezamos? Esto es un problema grave, nos atañe a todos, tiene ciertos réditos, beneficios, tiene esta profundidad. La propuesta que les traigo, y creo que no es ninguna sorpresa, es que se midan en el ranking par. ¿Qué es entonces el ranking par? Yo no entiendo, algo escuché a través de la Andy, pero no lo sé. Es una medición, de nuevo, que hace Adecuales hoy en día cada 2 años para entender cómo están ustedes y para darle un informe al país sobre cómo está Colombia, cómo está Latinoamérica. ¿Cuáles son las características del ranking par? Lo hacemos cada 2 años. ¿Para qué? Para que las empresas ahora tengan más tiempo para prepararse y para lograr mejorar en sus objetivos. Reciben un informe gratis, esta es la palabra más importante, es gratis, todo el proceso del ranking par es gratis. Se meten a un cuestionario online, responden preguntas cuantitativas, no es, no, ven, ahora tengo que preguntarle a toda la empresa qué piensa, qué siente. No, eso lo podemos hacer en una siguiente etapa si quieren, pero por ahora es solo políticas, prácticas, números, y reciben un informe inmediato sobre cómo están en equidad de género y diversidad, que viene de un cuestionario que hemos robustecido por 11 años y que incluye todas las aristas de la diversidad, pero además incluye todas las stakeholders de las empresas. ¿Cómo te relacionas en términos del enfoque de género y diversidad con tus clientes, con tus accionistas, con tus proveedores? Entonces ya estamos como mucho más listas para abordar esto de manera holística. Es confidencial, nadie se va a enterar que ustedes participaron. No, pero es que qué tal que me vaya pésimo, nadie se va a enterar. Solamente premiamos a los 10 primeros. Si ustedes quedan por debajo de eso, no pasa nada, nadie se va a enterar. Les damos recomendaciones generales, tienen una comparación con su sector de la economía, con su tamaño de empresa, con otros países de Latinoamérica y con Colombia. Y todo se hace online, no hay necesidad de ir a ningún lado. ¿Por qué deberíamos medirnos en el ranking par? Porque es la medición más grande y más antigua de Latinoamérica. Llevamos haciéndolo durante 10 años y la mayoría de las empresas que llenan mejoran solo por llenar el cuestionario. ¿Por qué? Porque aprenden. Es una herramienta pedagógica. Ah, yo no sabía que esto era equidad de género, yo no sabía que tenía que hacer esto así o así. Y de esa manera les permite mejorar cada año que lo hacen. Porque hemos llegado a más de 1,5 millones de colaboradores a través de las marcas y las empresas que participan, y porque ya sabemos que es redituable en términos financieros y tenemos un caso de negocio que lo prueba. ¿Qué mide entonces el ranking par? Son 4 categorías. Rápidamente, gestión de objetivos. Tengo un plan para lograr la equidad de género, tengo una política de equidad de género, tengo un comité, tengo unos métricas, no tengo nada, no importa. Ya lo están llenando y ya saben que eventualmente eso es lo que van a tener que hacer. Luego, cultura organizacional. ¿Cómo manejamos el acoso sexual? ¿Cómo manejamos la comunicación? Aprendemos entonces a manejar este tipo de cosas que tal vez son nuevos para nosotros. Estructura, que es lo típico. ¿Dónde están los hombres y las mujeres? Horizontalmente, verticalmente. Y el último, que es el más importante, gestión del talento. ¿Cómo contratamos? ¿Cómo ascendemos? ¿Cómo evaluamos? ¿Cómo llegan las personas a posiciones de liderazgo en nuestra empresa? No, no tenemos ningún proceso todavía. No importa, porque aquí es donde vamos a empezar a entender cuando empecemos a hacer procesos que tienen que tener. Entonces, yo sé que muchos de ustedes son emprendedores y están no empezando, pero sí como empezando a tener ciertos procesos. Y es difícil, pero es más difícil hacerlo después. Es mucho más difícil tener una empresa consolidada y decir, ahora le vamos a meter equidad de género y lo pintamos todo de rosado. No funciona así. Entonces, lo mejor es empezar a medirnos para entender, listo, ok, yo ya casi voy a empezar a hacer mi primer proceso de selección sistematizado. Voy a escribir de qué se trata un proceso de selección en mi empresa. Me voy a asegurar de que tenga estos componentes para no embarrarla y que en 10 años tengamos un 80% de hombres en posiciones de liderazgo, que por supuesto es la tendencia en los emprendimientos y sobre todo en los de tecnología, y sea como, ay, no, qué pesar, pero es que ya no encontré ninguna mujer. Empecemos desde ya a entender cómo ocurren estas cosas. ¿Cuál es el cronograma? La convocatoria ya está abierta. Ya pueden entrar a par.adecuales.com y llenar el cuestionario. Tenemos hasta el 28 de marzo. Sí, estamos cerca. Sí alcanzan. Confíen en mí, sí alcanzan. Abran el cuestionario, empiecen a llenarlo, recauten la información. La que no tienen, no la tengo. Listo, siguiente, no pasa nada.
Luego, ¿qué pasa? Viene PricewaterhouseCoopers y hace una auditoría como actor externo para decir, sí, estos sí son los ganadores del ranking par. Y en agosto nos reunimos para celebrar, hayan ganado o no, nos vemos para celebrar en el evento del ranking par el 21 de agosto en Colombia, porque tenemos tres eventos, Perú, Colombia, México, y celebramos que hay empresas que lo están logrando y celebramos que todas lo estamos intentando y seguimos en este camino de la equidad de género y diversidad. Ese es el mensaje que tenía para ustedes el día de hoy. Estoy abierta a preguntas, estoy abierta también a la controversia, que también ese es parte de mi trabajo, como no entiendo, no sé qué hago. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente a la ADF por invitarme. Mía, muchas gracias. Yo quisiera saber si uno quiere, por ejemplo, buscar adecuales para que le ayude a uno en cosas, ¿en qué me ayuda adecuales yo siendo una startup o una scale-up y cuál es el alcance de ustedes y si somos o alguna de los que está acá es público de lo que tú haces? Entonces, las startups no son proclives a hacer esto de manera natural, porque además yo tengo la impresión de que como la mayoría de las personas que trabajan en startups son jóvenes, creen que no tienen este problema. Como ese es el problema de las personas viejas que están en las empresas grandes viejas y que tienen que trabajar en esto y nosotros que somos súper inclusivos porque somos millennials y centennials no tenemos que pensar en esto. Eso es una falacia. La realidad es que todos y todas tenemos prejuicios y los reproducimos en nuestras empresas de manera constante. Entonces, la manera de acercarse a la equidad de género por primera vez es a través de una medición, es a través de entender cómo estoy, qué tengo que hacer, qué está pasando y que podamos tener una conversación donde podamos decirles, miren, este es el estado en el que están, ustedes qué quieren priorizar. Obviamente no tienen que hacer todo, ni mucho menos. Obviamente sí hay aspectos que van a encontrar ahí que solo hacen las grandes empresas, es verdad. Pero ustedes, ¿qué quieren? No me quiero, mira, por lo menos quiero estar segura de que cuando estoy evaluando a mi personal, no estoy haciéndolo con sesgos. Perfecto. Enfoquémonos en eso y asegurémonos de que eso es lo que está pasando. Entonces, lo importante es empezar, lo importante es acercarse y querer saber, querer entender de qué se trata. Sí, a mí me gustaría mucho que si alguien que los que está conectado o conectada ha hecho estos procesos en su organización, pues nos cuente porque digamos que con el CESA y la noticia es mía es que vamos a empezar a medir, a hacer un estudio dentro de la Andy del futuro, dentro de nuestra cámara, cómo estamos en temas de gobierno corporativo, en diversidad e inclusión, porque nos interesa saber cómo se gobiernan nuestras empresas, pero también cómo estamos en cuestión de los insumos para construir algo como un proyecto de diversidad e inclusión dentro de nuestras empresas. Yo voy a decir un dato que el mía seguramente me va a refutar, pero yo quiero que ella lo haga. Y es como más o menos mal censados, en Colombia somos 10 millones de personas con algún tipo de discapacidad. eh, Subvalorando el tema, más del 10% de la población colombiana tenemos o problemas de falta de contraste en la visión, o tenemos problemas auditivos no diagnosticados, o tenemos, ¿me entienden? Una cantidad de cosas que pueden estar sucediendo en nuestras organizaciones que no vemos, uno. Y dos, no estamos preparados solamente de dientes para afuera para la inclusión, creo yo, en temas prácticos. No sé, somos accesibles literal Bien, con herramientas, eventos donde hay lengua de señas, facilitamos este tipo de contenidos impresos si es que los hacemos a diferentes tipos de público y subvaloramos que casi que uno, dos personas de cada 10 no pueden entendernos como nosotros hablamos ni cómo nos queremos comunicar. Y lo segundo es cierto. lo que Mía acaba de decir, me parece lapidario. Las empresas diversas son más innovadoras, para de contar. Y eso es algo que ya hemos medido, eso no nos lo inventamos nosotros. La diversidad nos prepara para el futuro literalmente porque son visiones complementarias a un presente que es muy cambiante. No sé si lo dije bien, Mía. ¿Voy bien? Va súper, va súper. Listo. Te voy a certificar. Me vas a certificar. Yo estoy en un proceso de certificación de estos temas y creo ciegamente en esto. Si alguien tiene alguna pregunta, es el momento. José Mora de DataVis quiere que le regales el link donde pueden hacer el diagnóstico, que ya se lo acabas de mandar. Y no sé si alguien más tiene alguna pregunta. Este espacio lo creamos porque estamos seguros de que uno puede ser más rentable si es más innovador. Bueno, y si es más diverso, evidentemente.
No, realmente preguntas, no, yo soy Tatiana de Wii. No voy a prender mi cámara porque estoy en la calle, me tocó conectarme a esta reu tan chévere desde la No te calle, preocupes. pero no, súper de acuerdo con ustedes. Tú que estabas preguntando ahora si alguna empresa había hecho como este proceso ya, nosotras lo hicimos con Adecuales también. Estamos otra vez en el proceso del ranking par y para nosotras, que somos una empresa pequeña, pues es obviamente súper esclarecedor también darnos cuenta. Nosotras trabajamos en diversidad, equidad e inclusión y aún así, obviamente, tenemos todavía mucho, mucho por mejorar, mucho por trabajar. Nos dimos cuenta que no teníamos personas, como que no teníamos mucha diversidad cultural, por ejemplo, y estamos en búsqueda ahora en este momento de diversificar culturalmente mucho nuestra empresa, nuestros procesos, de trabajar con personas indígenas, con personas de otras ciudades. Entonces, obviamente sí sirve mucho y pues también que preguntaba si alguna empresa acompañaba estos procesos, nosotras también lo hacemos. Todo lo que decías Sí. de accesibilidad, pues claro, nosotras acompañamos a que las empresas sean más accesibles, pero sí funciona mucho, mucho lo que decían ahora, como de primero hacer la medición. Es muy difícil como saber qué se debe hacer si no se tiene identificado al menos unas necesidades básicas y eso se logra haciendo mediciones. La del ranking par es buenísima, es muy avanzada, está demasiado, demasiado completa, pero también uno puede hacer otro tipo de mediciones y darse cuenta, ¿cierto? Como lo que estabas diciendo, bueno, tengo lengua de señas, no tengo videos con audiodescripción. Lo teso es que uno no se da cuenta que las personas no saben de esto, o sea, uno, para uno es como súper, súper normal, como súper usual en el ecosistema en el que trabaja, pero la gente no tiene ni idea que una persona sorda no puede leer español, por ejemplo, o la gente no tiene ni idea que una persona ciega no puede acceder a un video. Es que es como cosas que se le pasan a la gente en su común vivir. Tati, sí. Entonces, obviamente, también a partir de la educación, pues uno tiene que ir empezando como a, porque la gente yo creo que no le parece importante el tema de ahí porque se le escapan cosas súper comunes como esas. Sí, Dale, tranquilo, ibas a decir yo le algo. doy, yo no, yo le doy mucho palo a todo lo que hacemos en la Andy el futuro mía y Tati en Wii, cuando veo cosas no contrastadas, cuando pienso en la gente que no lee bien, cuando pienso en que hay alguien haciendo mucha fuerza para entendernos. Y yo creo que una cosa es lo que uno dice y otra cosa es la gente cómo nos entiende. Entonces, como hacerle un reconocimiento mía a Wii, que ha sido una empresa que le ha luchado el tema de la inclusión, bueno, la inclusión literalmente hablando. O sea, Wii te va a decir si esa rampa es la que necesitas en tu organización, pero también te va a decir cómo te estás comunicando y qué deberíamos hacer. Y para eso también queríamos este espacio la tarde de hoy con ustedes. Mía. No, totalmente de acuerdo y feliz de escuchar a Tatiana porque además todos estamos aprendiendo. Hay muchas cosas de discapacidad que Adecuales también está aprendiendo. Hay muchas cosas sobre raza y género que estamos aprendiendo. Así que le agradezco a Tatiana por la curiosidad. Yo creo que lo más importante es tener curiosidad y saber que uno no lo sabe todo, que uno no lo entiende todo. Que si uno no es una persona con discapacidad o no es una persona afro o no es una persona LGBTQ, uno no entiende, punto, ya. Y más bien decir, bueno, cuéntame tú, cuéntame tú cómo debería estar abordando este tema. Cuéntame tú cuáles son las problemáticas que hay alrededor de tener cierta característica. Creo que hacen bien en aceptar que no saben. Es mucho más fácil trabajar de esa manera y las felicito además por lo que ya han hecho, que me parece que es un montón. Y en temas de género también reclamar juntas directivas más pares. Reclamar juntas directivas con visiones adicionales a la nuestra, reclamar espacios directivos que sean naturalmente diversos, no forzadamente diversos. También pues hay una forma de empezar, pero yo creo que son unos procesos culturales que es bueno que aceptemos. No por ser startup no significa que no podamos empezar un proceso em, desde el lenguaje, cuando hacemos una convocatoria, hasta la bolsa de empleo o la agencia de empleo que escogemos para publicar nuestras ofertas. Está comprobado además, que lo aprendí hace poco en el CESA, que ciertas publicaciones de roles en empleo
se segregan por la forma en que están publicadas, con el lenguaje que utilizan, con las redes que necesitamos publicar o publican. Entonces, como siempre tener un papelito muy presente de esto es un tema que nos importa, nos interesa, no porque nos toca, sino porque realmente creemos en eso. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, pues proceder y si no, pues digamos cerrar acá, contarles que el ranking par, pues el mapeo de diversidad e inclusión está en curso en este momento en la ANDI y que en la ANDI tenemos una fundación y tenemos unas instancias que defienden los proyectos que tienen que ver con diversidad e inclusión en pro de las compañías colombianas y en su producción. Entonces, Mía, para terminar. Bueno, muchísimas gracias a la AF por este espacio. Sé que cada vez tenemos más emprendedores y emprendedoras curiosas por hacer las cosas mejor, por entender la equidad y la diversidad, por hacernos las preguntas adecuadas. Y gracias por tener curiosidad. Eso es como el paso cero. Ya están acá, ya tienen una oportunidad de empezar a entender. No tenemos que entenderlo todo de primerazo. Y ojalá encuentren en Adecuales también un aliado para eso. Y en la ADF, que yo creo en verdad que Andrés ha hecho un esfuerzo muy grande porque la ADF también sea y se vea diferente. Y quiero también reconocérselo acá públicamente. Así que gracias. No, gracias a ti y a todos ustedes, por favor, si tienen ganas de empezar en estos temas y no quieren hacerlo público o quieren empezar a pensárselo mejor, pregúntenos. El equipo está listo para acompañarlos en eso, sugerirles quiénes podrían, en qué condición, y empieza desde cómo hacer una web incluyente, inclusiva, no sé, pues inclusiva, una web, un landing, pensando en que a veces uno piensa en todo el mundo, pero no son todos. Entonces, como que gracias por eso, Mía, por siempre pararnos bolas a nuestras invitaciones locadias y a todos nos vamos viendo pronto en la rueda de negocios. Tenemos rueda de negocios el 26 acá en Bogotá, tenemos 200 empresas como tope, 11 citas por empresas, un poco rocotón de gente y vengan que les invitamos a Tinto y Panderito para que hablemos con empresas grandes. Mía, un abrazote, muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias, chao. Gracias a Chao, todos. evalúennos en Chao. nuestra encuesta de Chao, satisfacción. Súper. gracias. Chao. Chao.